Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Seré. Bienvenidos a nuestros pronósticos para este lunes 7 de febrero, año 2022. Nuevamente retomando nuestra labor debido a que tuvimos varios días de ausencia por el juego de las estrellas, el significado este sábado, el juego de las estrellas de la NHL. El día de hoy estarán en acción dos juegos para la NHL, sin embargo no vamos a tener pronóstico, nos vamos a concentrar en la NBA. Ya para el día de mañana sí, nuevamente estaremos con los juegos como siempre de la NHL. Así que bueno, vamos a hacer un video corto ya que tenemos únicamente 5 juegos para la NBA. Y vamos a empezar entonces con nuestro primer pronóstico y vamos a ir al juego entre Toronto Raptors visitando a los Hornets de Charlotte. Para este encuentro vamos a tener a un equipo como Toronto que está anotando muchos puntos en sus últimos 3 juegos con un promedio de 120, y Charlotte únicamente un promedio de 98 puntos por juego en sus últimos 3 juegos. Toronto ha cubierto las líneas 20 veces en sus últimos 26 juegos de manera general. El over se ha dado 11 veces en los últimos 15 juegos entre Charlotte y Toronto. Para este juego nuestro pronóstico va a ser el over de 217.5 a una cuota de 1.50 o menos 200. Vamos a pasar entonces a nuestro segundo pronóstico. Vamos a ir al juego entre Miami Heat visitando a Washington Wizards. Miami tiene 7 over en sus últimos 9 juegos de manera general y tiene 8 over en sus últimos 11 juegos en la ruta. Por su parte, Washington Wizards no ha podido cubrir las líneas 21 veces en sus últimos 30 juegos. Nuestro pronóstico para este juego va a ser Miami Heat menos 5.5 a una cuota de 1.85. Únicamente vamos a bajar la línea medio punto, y también nos gusta únicamente vamos a tener en este juego ese pronóstico Miami Heat menos 5.5 a cubrir un handicap de menos 5.5, teniendo en cuenta que Miami tiene un promedio de puntos anotados en sus últimos 3 juegos de 107, y Washington en sus últimos 3 juegos es el equipo que menos está anotando en toda la liga, con un promedio de únicamente 94 puntos por juegos. Entonces, como les dije, nuestro pronóstico va a ser Miami Heat menos 5.5. Pasamos al juego entre Phoenix Suns visitando a Chicago Bulls. Para este juego, Phoenix Suns versus Chicago, el over se ha dado 6 veces en los últimos 8 juegos de Chicago cuando ha sido hembra, y Chicago ha cubierto 8 veces las líneas en sus últimos 12 juegos los días lunes. Phoenix Suns llega a este juego con un promedio de puntos en contra en sus últimos 3 juegos únicamente de 105 puntos por juego permitidos, puntos permitidos, aclaro. Y Chicago tiene un promedio de puntos en contra, de puntos permitidos de 120. Teniendo en cuenta esto, nuestros dos pronósticos para este juego va a ser Phoenix Suns menos 4.5 a una cuota de 1.53, y también nos gusta mucho el over 221.5 a una cuota de 1.52. Pasamos al juego entre Golden State Warriors visitando a Oklahoma City Thunder. Golden State tiene un promedio de puntos anotados en sus últimos 3 juegos de 124 y Oklahoma tan solo de 106. Recuerden que Oklahoma perdió a su mejor jugador, que era Gilgeous-Alexander. Entonces nuestro pronóstico para este juego va a ser Golden State Warriors menos 9. Vamos a cubrir ese handicap de menos 9 con Golden State Warriors menos 9 puntos a una cuota también de 1.52. Y vamos a pasar al juego. El último juego tenemos
New York Knicks visitando a Jazz de Utah. Ambos equipos tienen el mismo promedio en los últimos 3 juegos en puntos anotados, 113. También están permitiendo muchos puntos, 112 en Nueva York y el Jazz de Utah 110. Para este juego nuestro único pronóstico va a ser el over 219, y para este juego no vamos a mover las líneas, la vamos a dar tal cual porque creo que van a superar el over de 219. Entonces nuestro pronóstico en este juego es over 219 a una cuota de 1.94. Bueno, no siendo más por hoy, nos estaremos viendo mañana con los pronósticos para la NHL, si Dios nos lo permite.